Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en el módulo 5 de la capacitación de Catalyst Missions, que es la hermenéutica o la interpretación bíblica. Y en esta lección, la octava lección, nos vamos a enfocar en estudiar las dos herramientas claves para interpretar la palabra de Dios: el propósito del autor y también el contexto y los múltiples niveles del contexto de un pasaje. Antes de comenzar, déjame orar para que el Señor nos guíe en nuestro tiempo juntos. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado, mi Señor, en tu palabra. Te pedimos, mi Señor, tu guía, tu iluminación y tu sabiduría para aplicar, mi Señor, la palabra de Dios a nuestras vidas, nuestras familias y nuestras iglesias de manera fiel, para que proclamemos, mi Señor, tu palabra y para que Cristo sea glorificado. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para comenzar, de forma de introducción, a mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has visto un versículo usado fuera de contexto? Y obviamente podríamos dar muchos ejemplos probablemente de esto, pero yo he puesto aquí dos ejemplos que yo creo que son quizás los ejemplos más conocidos de pasajes tomados fuera de contexto. Primero tenemos Mateo 7:1 que dice, no juzguéis. Obviamente Jesús está hablando en el contexto del Sermón del Monte. Y hay muchos que han dicho que cuando uno sea confrontado en su pecado, ellos le responden a la persona, no me juzgues porque tú sabes que la Biblia dice que no debes juzgar, no deberías juzgar. Pero obviamente lo que Jesús está diciendo no es que no debemos hacer evaluaciones morales de lo que otros están haciendo. Y no está diciendo Jesús que no debemos confrontar a una persona en su pecado. Eso sería contrario a lo que él ha dicho claramente en otros pasajes. Él está diciendo que no debemos juzgar siendo hipócritas. Por esta razón, el contexto inmediato incluye Mateo 7:3-5. Y mira lo que dice Jesús en el mismo pasaje, solo un versículo después. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Obviamente él está diciendo que no sea malo confrontar a un hermano en su pecado, y no es malo tampoco tener discernimiento o hacer una evaluación moral de lo que una persona está haciendo. Más adelante, en Mateo 7:15, el mismo capítulo, él va a decir que debemos tener cuidado con los falsos maestros y los vamos a conocer por sus frutos. Así que obviamente debemos saber cómo diferenciar, discernir, hacer una evaluación moral e incluso confrontar a una persona en su pecado, pero no debemos hacerlo siendo hipócritas o teniendo un espíritu hipercrítico. Así que bueno, eso es un pasaje que está usado fuera de su contexto en muchas ocasiones. Otro pasaje que pudiéramos citar es aquí en Mateo 21:22, cuando Jesús dice, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Y hay muchos que piensan que este pasaje significa que cualquier cosa que pidamos, si tenemos suficiente fe, Dios nos va a conceder nuestra petición, no importa lo que sea que hemos pedido. Pero tenemos que entender que este versículo, dentro del contexto de lo que Jesús dijo sobre la oración, en el mismo libro de Mateo, tenemos que entender este versículo en Mateo 21 dentro del contexto de todo lo que Jesús ha dicho sobre la oración, incluso en el mismo libro de Mateo. Nuestra actitud cuando entramos en la oración debe ser que la voluntad de Dios se cumpla a través de nuestras oraciones. Y esto es lo que Él nos ha enseñado
en Mateo 6, cuando él les enseñó a sus discípulos sobre la oración. Solo oramos correctamente cuando nuestros deseos se ajustan a la voluntad de Dios. Mira, por ejemplo, aquí en Mateo 6, 9 a 10, él dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bueno, no entramos en la oración de una manera correcta si no entramos con el deseo de que el nombre del Padre sea santificado o exaltado, y eso va a suceder a través de la venida de su reino aquí en la tierra. ¿Y cómo se va a aparecer cuando su reino venga? Bueno, se va a aparecer como un lugar donde la voluntad de Dios se cumple como en los cielos. Entonces, debemos tener esa actitud en todo lo que pedimos. Y eso significa que mis deseos se van a conformar a la voluntad de Dios. Entonces, yo no voy a pedir cualquier cosa que me da la gana, yo voy a pedir las cosas que Dios quisiera que yo que Dios quisiera que yo pida según su voluntad. Entonces tenemos que entender lo que Jesús dice en Mateo 21 a la luz de lo que él dice en Mateo 6 sobre la actitud que debemos tener en la oración. No es todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo. Él quiere que yo ore con mis deseos conformes con la voluntad de Dios, porque esa es la única manera en que yo voy a orar correctamente. Y también sabemos que Dios les da buenos regalos a sus hijos, pero Él determina lo que es bueno para nosotros. En el mismo Mateo, solo un capítulo adelante, Mateo 7, 11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. La idea aquí es que Dios quiere dar buenas dádivas a sus hijos. Él no es tacaño, pero de la misma manera Él define, Él determina lo que es bueno para sus hijos. Entonces, Él no nos da simplemente cualquier cosa que deseamos, que le pedimos, Él nos da lo que es bueno para nosotros. Así que tenemos que entender Mateo 21, 22 a la luz de estos otros pasajes en el mismo libro de Mateo sobre la oración. Dios responde a nuestra fe en oración cuando confiamos en su buena voluntad y oramos en consecuencia. Y en este caso, no solo el contexto inmediato, sino el contexto del libro en sí ayuda a determinar el significado del versículo. Así que debemos mirar el contexto inmediato, como el ejemplo con Mateo 7:1, y también el contexto de todo el libro, como en Mateo 21, 22, para determinar lo que es el significado de un pasaje, para que no saquemos fuera de contexto un pasaje y aplicamos el pasaje de una manera incorrecta. Bueno, hemos pasado las últimas semanas pensando a través de los géneros de la palabra de Dios y las reglas interpretativas específicas para cada género. Pero esta mañana, no es en esta lección, vamos a pasar a mirar algunas herramientas que tenemos para el estudio de la Biblia. Y como yo he dicho en el inicio de esta lección, estas dos herramientas son claves para la interpretación bíblica. Estamos hablando del propósito del autor y el uso del contexto y los niveles del contexto, como acabamos de dar dos ejemplos. Cada vez que te acerques a un pasaje de la Escritura, siempre deberías hacer dos preguntas. ¿Por qué el autor lo escribió, lo que él escribió? ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué es el propósito de este pasaje o libro? ¿Y cuál es el contexto? Y conocer el propósito y el contexto de un versículo o pasaje nos va a ayudar de entender la Biblia correctamente. Y bueno, vamos a evitar algunos errores que acabamos de mencionar, de sacar pasajes fuera de su contexto. Entonces vamos a comenzar con el propósito del autor, nuestra primera herramienta para el día de hoy. Cada libro de la Biblia fue escrito con un propósito específico en mente y deberíamos interpretar cada parte de un libro a la luz de este
propósito. Entonces, cada libro de la palabra de Dios, 66 libros, cada libro tiene un propósito en sí y debemos determinar qué es ese propósito y interpretar cada versículo, cada pasaje dentro del libro a la luz de ese propósito. Pero sabemos, mis amados hermanos, que vivimos en un mundo postmodernista. Postmodernista. Bueno, para la mentalidad postmoderna, esto no tiene sentido. De decir que podemos determinar la intención del autor, el contexto, el significado de un pasaje en su propio contexto, esto no tiene ningún sentido para un mundo postmodernista. Los postmodernistas dirían que puedes imponer el significado que quieras a un texto. Bueno, el significado que te da la gana, tú puedes imponer ese significado a un texto, que la intención original del autor es irrelevante y probablemente no la puedes descubrir de todos modos. Eso es lo que dicen los postmodernistas. Pero el problema con este enfoque es cuando llegamos a la Biblia es la palabra de Dios, no la nuestra. Su propósito general es contarnos sobre él, su carácter, sus atributos, lo que él ha hecho. Así que necesitamos entender lo que él está tratando de lograr con ella, con la palabra de Dios. Y sabemos que los escritores bíblicos fueron inspirados por Dios, por tanto su propósito es el propósito de Dios. Entonces, aún, bueno, a pesar del hecho que vivimos en un mundo postmodernista que dice que no podemos descubrir la intención original del autor o es irrelevante, así que tú puedes imponer el significado que tú quieres, sabemos que uno, eso no es cierto, y dos, no vamos a hacer eso con la palabra de Dios porque es su palabra y sabemos que Él tiene su propio propósito al darnos esta revelación. Así que nos vamos a enfocar y esforzarnos de ver el propósito de cada libro y entender el propósito de cada pasaje dentro de esos libros, dentro de la palabra de Dios. Entonces, hablando de un libro con un propósito claro y explícito, para comenzar con un ejemplo, bueno, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, la intención del autor es fácil de detectar. Porque Juan nos dice claramente que es su propósito. Mira Juan 20, 30 a 31. Juan capítulo 20, 30 a 31, yo he incluido aquí el versículo, pero dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ahora Juan nos dice claramente que es su propósito. Él nos ha escrito su libro para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, debemos entender todo lo que leemos en el Evangelio de Juan a la luz de este propósito. Todo lo que Juan está haciendo en su Evangelio es tratando de mostrarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creamos y tengamos vida en su nombre. Y la forma en que Juan nos ayuda a creer es mostrándonos la gloria de Jesús en cada pasaje. En otros términos, la manera en que Él nos ayuda de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que tengamos vida en su nombre, es mostrarnos la gloria de Jesús en cada pasaje. Por eso Él comienza su evangelio de esta manera. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando vemos la gloria de Jesús a través de la revelación de Juan, aquí por el poder del Espíritu Santo recibimos la gracia y la verdad para creer. Entonces, mira, por ejemplo, aquí un pasaje dentro del Evangelio de Juan
que sí es un pasaje un poco complicado, un poco difícil aquí en Juan 6:60. Jesús acababa de alimentar a los 5,000 y luego le dijo a la gente que ellos necesitaban comer de su carne, el pan del cielo, y ellos, bueno, le dieron la espalda por esta enseñanza dura. Bueno, podemos leer el pasaje comenzando en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces debemos concluir de este pasaje que Jesús está diciendo que literalmente debemos comer de su carne y beber de su sangre. Bueno, obviamente que no, porque, bueno, sabemos que Él no está diciendo esto porque eso no tiene nada que ver con confiar en Él. Y sabemos que Juan quiere ayudarnos en todo este libro de creer en Jesús, no comer literalmente de su carne ni beber literalmente de su sangre. Y Él quiere ayudarnos de confiar en Él. Él está diciendo que Jesús es el que satisface nuestros deseos espirituales más profundos, al igual que el pan satisface nuestro hambre. Por eso en el mismo pasaje, Él dice en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, al usar el lenguaje de comer y beber, Él está hablando de creer en Él para la satisfacción de nuestras almas, para la satisfacción espiritual más profundo de nuestro ser. Y es a través de la unión con Él por fe en su cuerpo quebrantado y sangre derramada en la cruz que encontramos la satisfacción de nuestros corazones. Así que debemos entender este pasaje, Juan 6:60, a la luz del propósito que Juan tiene en todo su libro, que es ayudarnos de creer que Jesús es el Cristo. Y al usar este lenguaje, Jesús Él nos está apuntando a Él como la satisfacción de nuestros deseos más profundos espirituales y lo que recibimos de Él, la satisfacción al ser unidos con Él por el Espíritu Santo. Bueno, miremos un segundo ejemplo aquí, por ejemplo, en Juan 5:13, primero de Juan, perdón, 5:13. Yo creo que esto es el propósito de toda la epístola de primera de Juan. Él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es el propósito del libro de primera de Juan? Que los creyentes tengan seguridad. Yo creo que eso es la razón por la que Juan escribió esta epístola. Él quiere que los creyentes tengan seguridad en su fe. ¿Por qué es importante conocer este propósito? Bueno, mira un pasaje. Y hay muchos pasajes en la epístola de primera de Juan que algunos han tomado fuera de su contexto. Pero mira primera de Juan 2:4. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuál podría ser el problema al leer el 2:4, 1 Juan 2:4, aislado sin saber el propósito general de Juan? Bueno, puede crear el opuesto, el contrario de la seguridad. Puede causar que una persona tenga dudas por pensar que si yo no guardo sus mandamientos de manera perfecta, yo soy mentiroso, la verdad no está en mí. Una persona podría leer este versículo aisladamente y pensar que no es cristiano o cristiana si desobedece solo uno de los mandamientos de Dios.
Bueno, eso sería un malentendido del Evangelio y un malentendido del propósito de Juan. Bueno, él está diciendo, él quiere brindar al lector seguridad y no incertidumbre. De manera que necesitamos interpretar 1 Juan 2:4 con eso en mente. Él quiere darnos seguridad para los que creen, así que ¿cómo es la manera en que debemos interpretar este versículo? Él no está diciendo que nuestra obediencia será perfecta, sino que la obediencia estará presente en la vida de un verdadero creyente. Entonces, sí, una persona que dice yo le conozco, pero no tiene un patrón de obediencia en su vida, sí es mentiroso y la verdad no está en él. Pero si vemos obediencia en nuestras vidas, incluso obediencia imperfecta, eso nos ayuda a tener la seguridad de salvación. Entonces, Él no está diciendo que si no guardamos sus mandamientos perfectamente, la verdad no está en nosotros. Él está diciendo, si no hay un patrón de obediencia en la vida de uno, esa persona sí es mentiroso y la verdad no está en él. Pero sí hay un patrón de obediencia en nuestras vidas, incluso una obediencia imperfecta que nos duele y queremos obedecerle perfectamente, pero no podemos en este lado de la eternidad. Ese patrón de obediencia, incluso imperfecta, debe darnos la seguridad de nuestra salvación. Así que, de nuevo, debemos interpretar este pasaje dentro de su contexto. Bueno, hemos hablado de algunos libros que tienen un propósito bien explícito y es fácil de detectar. Pero ¿qué tal un libro que tiene un propósito implícito o más ambiguo? Bueno, en estos casos deberíamos examinar el texto en busca de pistas para ayudarnos de determinar y detectar qué es el propósito, para tratar de entender por qué fue escrito y cuáles son los temas principales. Bueno, al trabajar con una epístola del Nuevo Testamento o un profeta del Antiguo Testamento, podemos intentar de responder a estas 4 preguntas para tener una idea del propósito. Primero, ¿quién escribe a quién? De nuevo, estamos hablando de una epístola, un profeta que quizás tiene un propósito no tan explícito, un poco ambiguo. Bueno, 4 preguntas. ¿Quién escribe a quién? ¿Cuál es la situación del autor y del lector? ¿Hay problemas o asuntos que están siendo abordados? ¿Y hay temas repetidos o una idea singular que sostenga a todo el libro? 4 preguntas. Bueno, vamos a usar un ejemplo con la epístola de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:9 y 10. Escucha este pasaje. ¿Quién Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, antes de que hagamos nuestras preguntas sobre el libro de 2 de Timoteo y este pasaje en particular, ¿qué podría ser sacado de este pasaje al leerlo en aislamiento, sin conocer el propósito? Bueno, las cosas que tenemos ahí marcados, que somos salvos por gracia y no por obras. Bueno, eso es claro, y tú puedes concluir eso sin saber el propósito de todo el libro. Esa gracia nos fue dada por medio de Cristo desde el comienzo de los tiempos, versículo 9. Algunas cosas buenas, ¿cierto? Entonces podemos concluir estas cosas sin saber el propósito. Pero obtendremos más de ellos si entendemos cómo apoyan el propósito principal de Pablo para 2 de Timoteo. Así que es bueno, es buenísimo saber que somos salvos por gracia y no por obras, y esa gracia nos fue dada por medio de Cristo desde el comienzo de los tiempos. Pero sí sabemos cómo esas frases apoyan el propósito de Timoteo. Vamos a tener un entendimiento mucho más profundo del significado de estas frases dentro de su propio contexto. Entonces, vamos a hacer nuestras 4 preguntas sobre esta carta y este pasaje en particular.
¿Quién escribe a quién? Primera pregunta. ¿Quién escribe a quién? ¿Quién es el destinatario? Pablo escribe a su querido amigo y hijo en la fe, Timoteo. Él dice, segundo de Timoteo 1, 1 y 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el destinatario es bien fácil de detectar, es Timoteo. ¿Quién es el autor? Pablo es un apóstol comisionado a hablar por Cristo, porque él dice en 2 de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Él dice de nuevo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, obviamente Pablo es el autor de esta carta. ¿Quién es Timoteo? Sabemos que Timoteo es un líder de la iglesia ahí en Éfeso, probablemente donde él estuvo cuando Pablo le escribió esta carta y probablemente él servía como su pastor. Él dice, Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, él dice, se refiere a Timoteo como un obrero que debe usar bien la palabra de verdad. Entonces, probablemente Timoteo era un líder, un obrero, probablemente el pastor en la iglesia. Y podemos concluir todo eso simplemente al leer la carta. No necesitamos recursos extra bíblicos para concluir todo eso. Segundo, ¿cuál es la situación de Pablo y Timoteo? Pablo está en prisión, está en la cárcel y ha sufrido por predicar el evangelio y también lo hará Timoteo. Y eso es bien claro. El sufrimiento es un tema repetido en esta epístola. Según de Timoteo 1:8 dice que, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Él dice, yo estoy en la cárcel, yo soy preso en este momento, yo quiero que participes de las mismas aflicciones conmigo, Timoteo, al predicar fielmente el evangelio. Segundo de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto por el evangelio. Segundo de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Entonces es claro que Pablo está en la cárcel y él está invitando a Timoteo de sufrir con él. Muchos lo habían abandonado a Pablo. Mira lo que dice aquí en 2 de Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. En mi primera defensa 4:16, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Entonces Pablo había sido abandonado por algunos y algunos que le dejaron en su momento crítico en la defensa por su vida. Pablo cree que Pablo cree que está en la recta final de su vida y probablemente a punto de morir. Él dice esto en este famoso pasaje en 2 de Timoteo 4:6-8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces sabemos que él está a punto de morir, está a punto de partir para el cielo. Entonces, ahí está su situación. Y de nuevo, hemos concluido todo eso simplemente al leer la carta. No hemos necesitado recursos extra bíblicos. ¿Hay algún problema siendo abordado? Bueno, hay falsos maestros en la iglesia de Timoteo que distorsionan el evangelio. Y sabemos esto porque es bien claro en esta carta. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:17-18, y también él menciona este mismo problema y estos hermanos en 1 de Timoteo, o estos falsos hermanos. Pero dice aquí en 2 de Timoteo 2:17-18, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Este es un gran problema y parece que estos hermanos estuvieron dentro de la iglesia causando problemas, falsos hermanos, falsos maestros, yo debería decir. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, habían algunos dentro de la iglesia que parecían ser hermanos, pero obviamente por el fruto de sus vidas no eran y estaban causando problemas. Entonces, eso es un problema que Pablo está abordando. Y Pablo advierte que algunos en el futuro caerán presos de las falsas enseñanzas. Él dice en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es una advertencia para Timoteo, porque ¿qué debe hacer? Pablo le dice en los versículos siguientes, prediques la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Hay temas repetidos. Pablo anima a Timoteo a permanecer firme por el verdadero evangelio. 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participe de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hemos mencionado esto antes, pero él debe permanecer firme en la fe. Dice en 2 de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Y seguir a Cristo, otro tema repetido, seguir a Cristo implicará persecución y sufrimiento. Sabemos esto porque Pablo nos da una vista universal de la persecución para todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Según de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, basándonos en nuestras respuestas a las 4 preguntas que concluimos es el propósito de esta epístola. Y de nuevo, solo hemos usado la epístola misma, solo hemos estado leyendo la carta y haciéndonos estas preguntas para poder concluir el propósito de la carta. El propósito, Pablo insta a Timoteo a permanecer firme por el verdadero evangelio, a refutar la falsa doctrina y a entrenar a otros para la obra del evangelio, a pesar del sufrimiento que padecerá a la luz glorioso futuro que le aguarda. Entonces, ese es el propósito de la carta. Pablo quiere que Timoteo permanezca firme en el verdadero evangelio al refutar la falsa doctrina y a entrenar a otros para la obra del evangelio, a pesar, sabiendo el sufrimiento que ellos van a padecer a la luz del glorioso futuro que ellos tienen, la herencia en los cielos. Entonces, ¿cómo afecta este propósito la manera en la que interpretamos nuestro pasaje específico que mencionamos antes? De nuevo, déjeme leer el pasaje 2 de Timoteo 1:9-10. Quien Dios nos salvó, Dios es el que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿De qué manera el conocer el propósito afecta el significado de ese pasaje? Bueno, ya hemos dicho que uno puede concluir que no somos salvos por nuestras obras y hemos recibido la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos sin saber el propósito. Pero conociendo el propósito, sabemos que este pasaje no es sobre Pablo enseñándole a Timoteo el evangelio por primera vez. Timoteo probablemente ha escuchado y enseñado el evangelio cientos de veces. Aparentemente Pablo no cree eso suficiente y comienza con una pequeña tangente evangélica al
al comienzo de su carta. Así que mientras Timoteo enfrenta el sufrimiento y las falsas enseñanzas que hemos visto que forman parte del propósito por la cual Pablo escribió esta carta, Pablo quiere que Timoteo recuerde el evangelio, predique el evangelio y descanse en el evangelio. Y Timoteo puede hacer todo esto porque él no tenía que temer, porque ya ha sido salvo por gracia, la muerte ha sido derrotada y él tenía una esperanza de la inmortalidad, la herencia incorruptible que él tiene en los cielos. Entonces podemos entender este pasaje de manera mucho más profunda cuando entendemos el propósito del autor en la carta. Entonces Pablo no simplemente estaba ensayando el evangelio con Timoteo simplemente para decirle el evangelio de nuevo. Él estaba dándole un recordatorio del evangelio y le estaba animando de predicar el evangelio y descansar en el evangelio a pesar del sufrimiento y las falsas enseñanzas que él tuvo que confrontar. Así que eso es la importancia de entender el propósito para interpretar y entender bien un pasaje dentro del contexto del propósito del autor. ¿Cómo nos ayuda esta nueva visión a aplicar este pasaje? Bueno, quizás has tenido que aconsejar a un amigo o cónyuge que atraviesa una situación difícil, pero sientes que no tienes nada sabio que decir. Seguro que podrías recordarles el evangelio, pero ya lo conocen, por lo que no serviría de mucho, ¿no? O si les recuerdas el evangelio, no hay muchas probabilidades de que les ayude, ¿cierto? Eso es a veces la manera en que pensamos. No obstante, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es el evangelio siempre debería estar en el centro y siempre es suficiente, sin importar qué tan familiar te sea. No puedes equivocarte en orar y compartir el evangelio. Entonces, una aplicación de esto es cuando una persona está a punto de enfrentar una situación difícil, incluso el sufrimiento, o confrontar falsas enseñanzas en su iglesia. Bueno, podemos usar este pasaje que Pablo le dio a Timoteo para animarles de descansar en el evangelio, predicar el evangelio y recordarles del evangelio para que puedan saber con certeza la esperanza que tienen y pueden entrar animados para confrontar y enfrentar el problema. Si no entendemos el propósito del autor, no siempre vamos a entender el pasaje de manera equivocada por la gracia de Dios, pero probablemente vamos a terminar afirmando simplemente una verdad general en lugar de ver el significado más profundo del pasaje. Podemos afirmar en 2 de Timoteo 1, 9 a 10 verdades generales. Somos salvos por gracia. Esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Pero no vamos a entender el significado más profundo de ese pasaje y la razón por la que Pablo le dio a Timoteo ese pasaje sin saber el propósito del autor. Entonces, todo eso trata sobre identificar el significado del pasaje en estos dos géneros, las epístolas y los profetas. Si tú tienes un libro ambiguo, el propósito no es tan explícito en las epístolas o los profetas, puedes usar estas 4 preguntas para llegar al propósito del autor. Y de nuevo, eso no requiere que uno use recursos extra bíblicos en muchos casos. Uno puede, como un comentario, por ejemplo, uno puede simplemente leer el libro haciéndose estas preguntas para poder llegar a la conclusión del propósito. Bueno, ¿qué hay de otros géneros al trabajar con narrativas? Considera lo que el autor elige incluir y lo que elige dejar por fuera. Esto nos ayuda a entender la intención del autor. Esto es especialmente importante al leer 2 relatos diferentes del mismo evento. Por ejemplo, en 1 y 2 de Crónicas, no tenemos el pecado de David con Betsabé en esos libros, porque su intención es celebrar lo mejor de los reyes de Israel y Judá para animar al pueblo a reconstruir el templo y la ciudad después del exilio en Babilonia. Así que el autor no incluyó
eh, bueno, el cuento sobre el pecado de David con Betsabé, porque él quiso animar al pueblo de recordar lo mejor de los reyes, como David y como Salomón, para animarles de reconstruir el templo y la ciudad de Judá después del exilio. Todo esto fue en anticipación al más grande rey de todos, Jesús. Sin embargo, el libro de 2 de Samuel sí lo incluye porque él tiene un propósito distinto: mostrar que incluso el rey David es un pecador y necesita un salvador. Entonces, tenemos que entender el propósito de cada autor en su propio libro para entender la razón por la que ellos incluyen o dejan fuera ciertos detalles. Lo mismo es cierto para los evangelios. Hay ciertas razones por las cuales los autores incluyeron o dejaron ciertos detalles. Por ejemplo, si leemos cuando Jesús caminó sobre el agua, sobre el mar, en Marcos 6, 45 a 56, nos vamos a dar cuenta de que Marcos no incluyó cuando Pedro salió de la barca y quería andar sobre el agua hacia Jesús. Y probablemente él no incluyó ese detalle porque Marcos recibió su información de Pedro. Y quizás Pedro, por un asunto de modestia, no quería incluir ese detalle, pero tenemos ese detalle en Mateo. Así que tenemos que ver por qué es la razón por la que un autor dejó fuera esa información y otro autor incluyó ese detalle, y eso nos va a ayudar a entender su propósito. Entender esas diferencias nos ayuda a ver el propósito del autor. Otros libros pueden resultar más difíciles de determinar en la intención, pero siempre puedes buscar los temas dominantes y las pistas de lo que el autor se refiere. Entonces, hemos usado un ejemplo explícito para concluir el propósito, como el Evangelio de Juan o como Primera de Juan. Hemos visto un ejemplo un poco más ambiguo cuando el propósito no es tan explícito, como Segundo de Timoteo, y hemos discutido algunas pistas, las preguntas que podemos usar para una epístola, un profeta, para llegar al propósito del autor. Y también hemos hablado de la narrativa y cómo podemos acercarnos a esos libros para determinar el propósito al ver lo que el autor incluyó y lo que no incluyó, lo que dejó fuera en cuanto a los detalles, especialmente cuando estamos comparando diferentes cuentos del mismo evento. Bueno, eso es el propósito del autor. Ahora vamos a hablar del contexto del pasaje. El contexto del pasaje. Y bueno, podemos pensar, cuando comenzamos de pensar en el contexto, en la diferencia entre una novela y una enciclopedia. La diferencia en una novela y una enciclopedia. Una novela tiene una historia que está conectada. Cada parte de la historia está conectada con lo que viene antes y lo que viene después. Mientras que una enciclopedia tiene entradas que no están conectadas en absoluto. Así que puede tener una entrada aquí que habla sobre este término, luego el otro término que no tiene nada que ver con lo que viene antes ni después. Entonces, deberíamos leer la Biblia más como una novela y menos como una enciclopedia espiritual. Todo está conectado. Cada versículo, capítulo y libro están conectados. Y todos están conectados a la gran narrativa de la Biblia, de la que hemos estado hablando en esta clase y también en el módulo de la teología bíblica. ¿Qué es el punto de toda la palabra de Dios? Si quisiéramos resumir el mensaje principal de toda la palabra de Dios, el propósito por lo cual Dios se ha revelado en la palabra de Dios, que es el propósito principal. Pudiéramos decirlo de esta manera: Dios desarrollando su reino y glorificándose a sí mismo mediante la salvación de su pueblo y el juicio de sus enemigos a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y pudiéramos decir, cumplidos en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el mensaje principal de toda la Biblia. Y un ejemplo de usar la Biblia como una enciclopedia sería si lees los 10 mandamientos de forma aislada.
Si los lees aisladamente, quizás te inclines hacia una comprensión basada en las obras acerca de cómo el hombre es salvo. Bueno, si yo leo simplemente los 10 mandamientos sin saber lo que viene antes o después, o sin saber el propósito de todo el libro, quizás yo voy a concluir, bueno, esos son los mandamientos que yo tengo que cumplir para ser salvo. Si cumplo estos mandamientos, entonces Dios me salvará. Pero si lees la introducción a los mandamientos en su contexto, bueno, vamos a saber algo diferente. Mira lo que dice aquí la introducción a los mandamientos en su contexto en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego tú lees los 10 mandamientos. Entonces, nos damos cuenta de que Dios dio a su pueblo los 10 mandamientos después de que los salvó de Egipto de manera gratuita y por gracia, no por lo que ellos habían hecho, sino por su gracia solamente, y los está llamando a vivir a la luz de su salvación, no les está diciendo cómo ganarla, y eso es bien importante. Incluso los 10 mandamientos tenemos que leer en su propio contexto para ver que Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos después de salvarles de su esclavitud en Egipto, y a la luz de esa salvación, Él les está dando estos 10 mandamientos para mostrarles cómo vivir. Así que al estudiar un pasaje de la Escritura, es esencial que preguntemos cómo el pasaje encaja en lo que viene antes y lo que viene después de él. Ese es el contexto inmediato. Pero también vamos a ver que tenemos que concluir cómo ese pasaje encaja en todo el libro en que se encuentra, y también cómo encaja en todo el propósito principal por lo cual Dios se ha revelado en la palabra de Dios, que es esto: Dios desarrollando su reino, glorificándose a sí mismo mediante la salvación de su pueblo y el juicio de sus enemigos a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, yo quiero mostrarnos, al pensar sobre un pasaje en el contexto de toda la Biblia, es importante tener en cuenta dos lentes distintos. Y bueno, uno no es mejor que el otro. Los dos lentes que yo voy a mencionar son importantes, pero uno es más de ayuda para nosotros cuando estamos interpretando la palabra de Dios en su contexto. Primero tenemos la teología sistemática, que es una categorización de la verdad bíblica. Entonces, si tú escoges un libro sobre teología sistemática, esto te va a ayudar a entender lo que la Biblia entera dice sobre temas específicos como la santidad de Dios, el pecado del hombre, la salvación, los atributos de Dios, por ejemplo. Eso es un estudio de teología sistemática en que ponemos juntos, en que ponemos un montón de versículos de diferentes partes de la Biblia que hablan de cierto tema, como los que yo acabo de mencionar, como el pecado, naturaleza divina de Jesús, el fin de los tiempos, entre otros. Entonces, eso es un estudio muy importante, importantísimo. La teología sistemática es bien importante, pero la teología sistemática, como hemos dicho en otras lecciones, se edifica sobre la teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Es el estudio, es la trama del plan de Dios de redención que fluye desde el comienzo de Génesis hasta el final de Apocalipsis. Es venir el progreso del desarrollo del reino de Dios y su plan de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, cumplido en la persona y la obra de Jesucristo. Ubicar tu texto en el contexto de la teología bíblica mostrará cómo este encaja en el gran plan de redención de Dios. Y eso es importante, es importantísimo, porque si solo pensamos en el contexto de la Biblia en términos de teología sistemática, perderemos parte de la textura y la fuerza de lo que está ocurriendo. Podemos dar un ejemplo de esto. Digamos que yo estoy estudiando la condenación de Dios del pecado de Israel en Amos. Yo pudiera pensar sistemáticamente sobre el pecado a lo largo de toda la Biblia. Entonces yo puedo juntar diferentes versículos de diferentes partes de la Biblia para pensar en lo que es el pecado, y eso sería más o menos un estudio sistemático del pecado en toda la Biblia. Y eso es un buen contexto, es importante.
Pero en cambio, uno pudiera considerar como la doctrina del pecado se ha desarrollado hasta este punto en la Biblia. Es decir, desde Génesis hasta Amos, de decir como la doctrina del pecado se ha desarrollado. Cuando haga eso, verás que en este momento el pueblo se ha vuelto a su pecado después de que Dios les mostrara su gracia una y otra vez en el progreso de la historia, una y otra vez. Dios les muestra gracia, ellos se vuelven a su pecado. Dios les muestra gracia, el pueblo se vuelve a su pecado. Durante generaciones, docenas de generaciones, a lo largo de cientos de años esto ha pasado, hasta el punto de que la verdadera pregunta sobre el pecado debería estar sintiendo es ¿por qué motivo Dios todavía soporta a esa gente? Ese es el sentimiento que debería tener cuando enfoque en el pecado en Amos, si estoy usando el lente de la teología bíblica. Entonces, si yo veo cómo la doctrina del pecado se ha desarrollado desde Génesis hasta ese punto y como Dios en la historia ha mostrado su gracia una y otra vez y el pueblo se ha vuelto a su pecado una y otra vez, eso me va a dar un entendimiento profundo de lo que Dios está haciendo en Amos. Y la razón por la que Él está haciendo lo que está haciendo con el pueblo de Dios en Amos. Entonces, aquí son algunas recomendaciones. Hay algunos buenos libros sobre la teología bíblica que ustedes pueden revisar aquí. Honestamente, yo creo que aquí, este libro por Graham Goldsworthy, que es El Evangelio y Reino, buenísimo. Hay muchos otros que pueden usar. Obviamente ya hemos estudiado la teología bíblica y ustedes tienen las notas, pero sería bien continuar de estudiar este tema porque es tan importante. Y de nuevo, la teología sistemática, bien importante también, pero tenemos que entender la gran historia, la gran metanarrativa, el desarrollo del reino de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, su plan de redención cumplido en Cristo, para entender cómo cada pasaje encaja en esta gran historia, y eso es parte del contexto del pasaje, y entonces podemos entender mejor una manera sistemática de estudiar la palabra de Dios en diferentes temas. Entonces, examinemos un versículo familiar para que podamos ver las implicaciones de leer un versículo en su contexto. Mira conmigo a Juan 3:16. Entonces, vamos a ver los diferentes niveles de contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, bueno, ese es un versículo, quizás el versículo más conocido en toda la palabra de Dios. Comenzando con el párrafo, lo que viene antes y después, estamos hablando de Juan 3:16 a 21. Juan no solo menciona a aquellos que creen y son salvos, sino también a aquellos que no creen y son condenados. Por ejemplo, en el versículo 18. Y esto nos ayuda a ver lo que Juan quiere decir con mundo. Cuando él dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no está diciendo principalmente que Dios ama a las personas en el mundo. Bueno, sabemos esto de otros pasajes. Pero el mundo, ese término mundo, representa la masa de la humanidad que existe como enemigos de Dios amando su pecado. Y eso es lo que el contexto inmediato aclara. Si tú lees, por ejemplo, Juan 3:18 a 20, tú vas a ver que los hombres en su pecado quieren esconderse de Dios y quedarse en su pecado, porque odian la luz. Entonces, cuando Juan habla del mundo ahí, la manera en que él usa ese término es como la masa de la humanidad que existe como enemigos de Dios, amando su pecado. Y es ese mundo al que él amó a dar a su Hijo a morir para que la vida eterna pudiera ser dada a los que creen. Y eso hace incluso más increíble el amor de Dios cuando sabemos que es en ese contexto que Él envió a su Hijo, a un mundo que le odia, que le aborrece, un mundo que ama su pecado, ama las tinieblas, y es a ese mundo
que Él envió a su Hijo unigénito para morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no entendemos eso, vamos a perder el significado profundo del pasaje. Entonces, tenemos que ver el contexto inmediato en el párrafo inmediato ahí, que está alrededor del versículo en particular. ¿Qué tal el capítulo? Eso es otro nivel del contexto. Capítulo. Todo el capítulo 3. Al comienzo del capítulo, en los versículos 1 a 21, Jesús enseña a Nicodemo que los hombres deben nacer de nuevo y que el Hijo del Hombre debe ser levantado, explicando más sobre cómo ocurriría esta salvación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dios envió a su Hijo al mundo. Él ha dado su Hijo unigénito. ¿Para hacer qué? Para ser levantado, para morir en una cruz. Y sabemos eso de ver el contexto de todo el capítulo. Y los hombres, al creer en Él, deben nacer de nuevo. Ellos necesitan nueva vida para poder creer en Él y recibir la vida eterna. Entonces, de ver el capítulo, el contexto más amplio del pasaje nos ayuda de entender más sobre el pasaje en particular. Luego, al final del capítulo, en el versículo 36, Juan el Bautista dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces sabemos que Él nos está salvando de la ira de Dios. Tenemos vida eterna, pero ¿qué es la condenación eterna? Es estar bajo la ira de Dios para siempre. Y bueno, el versículo 36 nos ayuda a ver esto. Ya podemos ver cómo conocer el contexto del capítulo afecta el significado. Bueno, ¿qué tal el libro? Como discutimos en la sección del propósito del autor, el libro de Juan fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí veis el versículo 16, es quizá la expresión más concentrada del propósito de Juan. Sabemos que él quiere ayudarnos a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces sabemos que Juan 3:16 quizás es la expresión más concentrada de ese propósito, para ayudarnos a creer, de saber que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, mostrar que Jesús es el Salvador y todo aquel que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Y también podemos pensar en la Biblia entera. En muchas formas, Juan 3:16 puede ser considerado el crescendo de la narrativa bíblica. Por cientos de años, Dios ha estado revelando progresivamente su plan, su gran plan. Por cientos de años, Dios ha estado revelando progresivamente su gran plan y ahora está aquí a todo color. El Salvador prometido ha venido y nos ofrece la salvación que ha sido prometida. Así que, mis amados hermanos, podemos ver los diferentes niveles de contexto que nos ayudan de entender un pasaje en particular. Tenemos la oración, tenemos el párrafo, tenemos el capítulo, tenemos el libro y tenemos la Biblia entera. Y si interpretamos un pasaje particular dentro de esos niveles de contexto, eso nos va a guardar de hacer errores en la interpretación y la aplicación. Y podemos ver más ampliamente el significado de un pasaje. Entonces, ¿cuáles son las mejores maneras de asegurar que estamos tomando en cuenta el contexto? Primero, presta mucha atención al párrafo, a las palabras de transición, palabras como por, pero, por tanto, y después de esto. Exigen que averigües la conexión entre lo que estás estudiando y el pasaje anterior antes de que vayas más lejos. Podemos pensar, por ejemplo, en Romanos 12, que dice: por consiguiente, hermanos, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos. Y sabemos que ese por consiguiente es una frase de conexión con lo que Pablo ha enseñado en Romanos 1 a 11 sobre las misericordias de Dios, sobre la misericordia de Dios mostrada en la justificación de pecadores por la fe. Entonces, debemos poner mucha atención a los párrafos y especialmente a las palabras de transición. Son importantísimas.
capítulo. Debemos leer antes y después de la sección que vamos a estudiar. Si estamos estudiando un pasaje en particular, por ejemplo, yo he predicado en nuestra serie expositiva en mi iglesia a través del libro de Marcos. Hemos predicado 4 mensajes del capítulo 6 en Marcos y cada pasaje es conectado. Así que yo debo leer el pasaje antes y después de mi pasaje que estoy predicando para poder entender ese pasaje en su contexto. Es bien importante. Si encontramos que estamos en medio de un argumento, como los primeros capítulos de Romanos, eso puede ayudarnos, puede ayudarnos a trazar dónde estamos en el argumento como una forma de entender el contexto. Por ejemplo, Romanos 1 y Romanos 2. Pablo está haciendo un argumento bien ordenado en estos capítulos. En Romanos 1 tenemos su argumento hablando de los gentiles, Romanos 2 hablando de los judíos y Romanos 3 hablando de todos. Entonces él está condenando a todos en el pecado, gentiles primero, luego judíos, luego todos, y tenemos que entender el flujo de su argumento para poder encontrarnos bien y ubicarnos bien en el argumento y entender el contexto. Pregúntate qué estaría faltando en este libro de la Biblia si este capítulo desapareciera repentinamente. Si este capítulo no estuviera ahí, ¿qué sucedería con el mensaje y el propósito del libro? Estoy pensando, por ejemplo, en Romanos 4. Tenemos Romanos 1, 2 y 3 condenando en el pecado y tenemos Romanos 4 hablando de la justificación por la fe, pero él usa a Abraham para fundamentar, para probar su argumento para la justificación por la fe, porque Abraham, incluso en el principio, fue justificado por la fe. Esto siempre ha sido la manera en que Dios ha justificado su pueblo, es por la fe en el Mesías. Entonces, si ese capítulo desapareciera repentinamente, no tendríamos el argumento de Pablo fundado en el Antiguo Testamento para convencer a nosotros, pero especialmente los judíos, de la justificación por la fe como la manera en que Dios siempre ha salvado. Entonces sería una gran pérdida de no tener Romanos 4 y eso nos ayuda a ver el propósito de ese capítulo y esos pasajes en el libro de Romanos. En el nivel del libro puede ser de ayuda el entender cómo está estructurado el libro. Bueno, tenemos algunos libros como Proverbios que no es tan importante saber qué es la estructura, pero tenemos otros libros como el libro de Job, donde entender cómo el libro está compuesto es en realidad crítico para entender cada pasaje dentro de él, porque tenemos ciclos de conversación con los amigos de Job, con las escenas en el principio en el cielo, con las conversaciones entre Job y Dios. Entonces, tenemos que entender la estructura para ubicarnos bien en el libro de Job y entender el contexto. Algunos libros que son bien importantes entender donde es bien importante entender la estructura: Apocalipsis, Job, Eclesiastés, Mateo, Daniel, Malaquías y Éxodo, perdón. Bueno, esos son los libros en que es bien importante entender la estructura. Es importante en los otros libros también, pero no tanto como en esos libros que yo acabo de mencionar. Para la mayoría de los libros, los otros libros, es bueno conocer la estructura, pero no es esencial para comprender el contexto. En estos libros que yo acabo de mencionar, es importante para entender el contexto, conocer la estructura. Y si estás interesado, las clases generales del Antiguo y Nuevo Testamento hacen un buen trabajo para ayudarte a ver cómo se encuentra la estructura de cada libro. Y esa es la razón por la que hacemos el panorama del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento como los primeros módulos antes de llegar a la hermenéutica, porque es importante como una herramienta para conocer el contexto, saber cómo el libro es estructurado. Otra buena forma de obtener el contexto al nivel del libro es leer una introducción de ese libro específico, y hay recursos extra bíblicos
que uno puede usar como una introducción al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hay muchos buenos libros, incluso en el español. Tenemos Promesas Hechas y Promesas Cumplidas por Mark Dever, que se menciona aquí. Y también son útiles. Ellos contienen una predicación sobre cada libro en la palabra de Dios, esos libros, Promesas Hechas y Promesas Cumplidas. Y también un buen libro de la teología bíblica, puede ayudarte a comprender dónde encaja tu pasaje en la corriente general de la Biblia. Y hemos mencionado algunos de estos antes. Y de nuevo, esa es la razón por la que hacemos el módulo sobre la teología bíblica antes de hacer la hermenéutica. Un último ejemplo de esto, hablando de la importancia del contexto inmediato, Mateo 6, 5 a 7 dice que debemos orar no usando palabras repetitivas, debemos hacerlo corto y sin exagerar. Pero tenemos en Lucas 18:1, él dice que debemos siempre orar y nunca te rindas. Bueno, Mateo en contra de formas falsas de religión, y Lucas dirigido a aquellos que son fríos y indisciplinados en su vida de oración. Entonces, tienen propósitos diferentes, tienen audiencias diferentes, y esa es la razón por la que hablan de la oración de esta manera. Sí, no debemos exagerar, no debemos usar repetición sin significado, pero de la misma manera, como Lucas nos dice, debemos siempre orar y no debemos rendirnos, debemos tener perseverancia en la oración y debemos tener los dos. Pero ese enfoque que tienen estos pasajes es debido a su audiencia y el propósito que estaban persiguiendo en sus libros. Entonces, ¿qué es la conclusión? Hemos hablado hoy sobre usar dos herramientas, el propósito del autor y el contexto para ayudarnos a describir el significado de un pasaje. Siempre deberíamos tener en mente que el propósito subyacente de Dios en toda la escritura es la revelación de su gloria, como se muestra principalmente a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando nos sentemos a estudiar la palabra de Dios, mientras buscamos discernir el propósito y el contexto de un pasaje, debemos hacerlo con el objetivo de crecer en nuestro conocimiento de él en toda su gloria. Espero, mis amados hermanos, que estas herramientas hayan sido de gran ayuda para ustedes de pensar en cómo estudiar un pasaje. Estudiar la Biblia toma mucha disciplina, es un gran esfuerzo y requiere la iluminación del Espíritu Santo, porque si no, no vamos a entender. Eso es lo que dice 1 Corintios 2. Pero necesitamos usar las herramientas que tenemos, que Dios nos ha dado, como el propósito del autor, como el contexto para ayudarnos a entender cada pasaje específico. Que Dios les bendiga y vamos a continuar en la siguiente lección en la próxima clase. Muchísimas gracias.